Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo viernes de análisis político aquí en su programa Criterios, para poder tocar esos temas tan importantes que han acontecido en las últimas semanas. Por ejemplo, ustedes recordarán que la revista The Financial Times dijo en su momento que El Salvador ha mejorado sus condiciones económicas como para que diversas empresas internacionales puedan invertir en nuestro país. Desde luego que en un determinado momento se dijo que el Fondo Monetario Internacional y que el Banco Mundial no iban a prestar un centavo más a El Salvador, o también que en caso de prestar los intereses serían demasiado altos. Entonces eso quiere decir que nuestra economía ha mejorado y además vamos a estar tocando el ámbito de la pobreza. En los últimos años se ha estancado, ha incrementado o como tal ha disminuido. Eso como siempre con nuestros invitados estelares, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal, caballero? Muy buenas noches, encantado, espero que haya disfrutado sus vacaciones. Gracias, Fernando, hombre, muy amable por la invitación. Y vos venís todo bronceado, ya te jodas en la playa pasaste. ¿Ah? Yo pasé en la iglesia y en las procesiones, por eso vengo aquí como siempre. Y hoy va a venir a demostrar al programa que usted cambió en la iglesia, ¿no? Sí, además de todo eso. Amén. Es un gusto estar aquí con los Marvin y contigo, pero sobre todo con ustedes en su casa. Buenas noches. Buenas noches, bendito sea. Marvin, ¿qué tal? Buenas noches, caballero. Como siempre, espero que haya disfrutado sus vacaciones, descansar de tanto análisis político. No, gracias. Un gusto estar otra vez con ustedes y un saludo a la audiencia de Canal 8. Vamos entrando en materia con respecto a ese primer tema, sobre si en efecto El Salvador ha mejorado sus condiciones para que diversas empresas, diversos inversionistas mantengan a El Salvador como un foco de inversión fuerte en la región. ¿O será que la revista The Financial Times se está equivocando? ¿Dónde nos quedamos? Ronald, vámonos. Bueno, mira, pero es que eso lo dijo el Fondo Monetario hace como 3 años, ¿no? Y lo sigue diciendo. Es la diplomacia del fondo. Pero la realidad es, ¿le han prestado un peso a este país? No. Y lo importante de que el fondo te preste es que el fondo es como un aval en el mundo. O sea, el Banco Mundial no te presta pisto si no ve que el fondo te ha prestado. El fondo es como el que te avala, es como quien dice, esta economía puede pagar los préstamos, ¿verdad? Pero cuando el fondo no te presta el dinero, le está diciendo a los demás, no le presten porque no les va a pagar. Y para el Fondo Monetario nosotros tenemos riesgos graves económicos. Hace 3 años nos pidió que bajáramos la deuda fiscal, que subiéramos el IVA, que bajáramos el gasto del gobierno. Después, cuando se aprobó la ley del Bitcoin famoso, la ley cool del presidente, ¿verdad? Pidió que la derogaran, que no estuviéramos metiendo otra moneda, que la economía no daba para tener 2 monedas y menos ese tipo de moneda, ¿verdad? Entonces eso el Fondo Monetario te lo viene diciendo siempre, ¿verdad? Ok, pero el Fondo Monetario, bajo la perspectiva que usted menciona, que igual no le quiere prestar precisamente por las condiciones económicas actuales, o hay condiciones jurídicas que El Salvador no ha logrado cumplir y que el Fondo Monetario de igual manera le sigue pidiendo. Claro, es que el problema es que el país no solo tiene problemas económicos en cuanto a dinero y a producción, ¿verdad? Producto territorial, tiene problemas jurídicos. Aquí no hay seguridad jurídica. Por eso la inversión de este país fue la última en Centroamérica y fue negativa. Sabés que nuestra inversión extranjera nos dio saldo rojo, ¿verdad? Salió más dinero del que entró, casi 100 millones de diferencia. En rojo. O sea que aquí la inversión es negativa, sale más dinero del que entra. ¿Qué me quiere decir eso? Que la gente y las empresas están llevando su dinero, que aquí no tienen seguridad jurídica, que no tienen miedo a este gobierno, que no quieren invertir
beneficio para otros países. Eso me dicen esos números, ¿verdad? Aparte que me imagino que vamos a tocar lo de la pobreza, aparte que se ha duplicado la pobreza con ese gobierno, de cómo la recibió del presidente Sánchez Lo Serén. vamos a analizar más adelante. Vale, entonces te lo dejo así. O sea, el problema del país es que jurídicamente aquí no se respetan las leyes, no se respeta la Constitución, estamos en una dictadura, ya destruyeron la democracia, no hay separación de poderes, aquí hay jueces impuestos, aquí hay un fiscal ad hoc haciendo mandados y no haciendo sus funciones. Entonces toda la seguridad jurídica que necesita la inversión no existe, por eso no la hay, por eso no nos prestan dinero, aparte que nuestra producción ha bajado, entonces no tenemos capacidad de pago. Ok. A ver, Marvin, en contraste con Ronald, ¿está de acuerdo respecto a que El Salvador, como dice la revista The Financial Times, ha reducido su riesgo país como tal, su riesgo de inversión y hay mejores condiciones? ¿O apoya la idea de que El Salvador cada vez está peor? ¿Con qué nos quedamos? Lo que sucede es que este informe y estas perspectivas de que puede haber mejoría económica en El Salvador se debe al tema de la seguridad. Por años, los diferentes estudios que se habían hecho, el principal problema para que hubiera un despegue económico en El Salvador, se decía, era el tema de la inseguridad, referido al tema de pandillas, al tema de la extorsión. Entonces, esta semana, antes de salir a vacación, se presentó el índice de confianza, fíjate, de los comerciantes locales. Y hay un gran entusiasmo, en los medianos y pequeños, y en los grandes empresarios de invertir en el país. Ven perspectivas de que si hoy pones un negocio, pues no va a ser víctima de extorsión, puedes tener sucursales, cobertura, no va a tener ese problema de seguridad o de amenaza por las pandillas, y eso te abre perspectivas positivas de que hay, digamos, gente que quiere invertir en el país, ya sea a nivel local o ya sea en el extranjero. A ver, entonces podríamos determinar que hay un punto de choque. Ronald dice, mire, la gente se está llevando su plata, usted está mencionando, ¿no?, que sí, todavía hay... Yo te estoy hablando de perspectiva. Oh, ok, vale. Ahora, esa perspectiva tiene que convertirse en realidad. Que aquel Cosa que todavía tiene, no se percibe. Que no se ha dado. Ah, ok. Ahora bien, esta perspectiva de que ha habido mejora en la seguridad y eso nos va a permitir poner negocios a todos, es algo que vamos a ver dentro de 2 años. O sea, un negocio no se pone de la noche a la mañana. Un negocio no se estabiliza de la noche a la mañana. Un negocio toma, ¿verdad?, 2 años, 3 años para llegar al punto de equilibrio y decir, este negocio ya se quedó. ¿Verdad? Entonces faltan 2 años, 3 años para que la seguridad dé los resultados de estas perspectivas de crecimiento y de que la gente quiere invertir. Dicho esto, una de las cosas que sí extraño del análisis de Ronald y en sí de todo el mundo que suele opinar del tema económico, que es grave en el país, es precisamente el hecho de que no hay opciones, o sea, ¿qué hacer entonces? Quieras o no, el tema de la seguridad era necesario resolverlo para que podamos invertir y tener negocios. Ahora, hoy hay que concretizar, y creo que ese es el reto del gobierno, y si no es el reto, será el talón de Aquiles del gobierno, será el reclamo que va a tener más adelante de la población, de que esta perspectiva de crecimiento, porque se ha resuelto enormemente el problema de la seguridad, no se convirtió en verdadera creación de fuentes de trabajo y en mejoría económica para la población, que es el principal problema de los salvadoreños, que es que no alcanza el dinero para llegar a fin de mes y que la gente no encuentra trabajo, ya sea que estés joven o ya sea que estés despedido a los 30, 40 años. O sea, es difícil hallar trabajo a toda edad y en todo nivel. Entonces, ¿qué hacer para que esto aterrice en una mejoría, económica? La inversión extranjera. Vale, podemos citar ahorita un ejemplo de que se han eliminado los impuestos para todas las empresas que se establezcan en el país en el rubro de la tecnología. Esto ha permitido que la empresa de Elon Musk,
que es Starlink. Sí, de SpaceX. Ajá, Sí, exacto. Starlink. Pueda entrar al país y ofrezca y entre a competir con Claro y contigo en el servicio de Internet. Y te pongo un ejemplo de que no necesariamente la inversión extranjera a la que exonerar del pago de impuestos va a generar mejoría para la población. Ya te cobra Claro y Tigo $50 por sus servicios de, digamos, de Internet y de cable. Cuando tú comparas lo que te ofrece una y lo que te ofrece otra, podría ser que una de las dos que cobran lo mismo ofrece mejores cosas. Eso hay que decirlo, sin entrar quién es, para no hacer publicidad de gratis en este espacio. Pero resulta que la empresa de Elon Musk entra con excepción de impuestos, o sea, no va a pagar impuestos, pero además de cobrar lo mismo, $50, pone una cuota para comprar el equipo de $500 que no le es rentable a la gente. O sea, no van a cambiarte Tigo o Claro, que ya lo tienen, por la empresa de Elon Musk, por la entrada de $500 que tenés que dar. Ahora, ¿a quién le beneficia la empresa de Elon Musk? Le beneficia a la gente donde no hay conectividad. Esto es el área rural, que es donde Tigo y Claro les cuesta llegar. Vaya, pero esa gente no tiene el dinero para pagar $500 para tener mejor conectividad. ¿Se lo va a pagar el gobierno? No, si es que no lo va a pagar, si el gobierno ya le está ayudando al no cobrarle impuestos. ¿Verdad? Por eso la Asamblea aprueba esa ley y eso permite que la empresa de Elon Musk pueda entrar a El Salvador. ¿Eso va a beneficiar a la gente? Yo creo que con los precios que me estás dando, no. Yo no me paso de una empresa con la que pago $50 a una que tengo que pagar lo mismo, $50, pero además tengo que dar $500 de entrada para que me instalen el equipo. Eso no es real, y menos en el área rural, que es donde se necesita tener mayor conectividad y es donde funciona la empresa de Elon Musk. Ya en el área urbana, ya Tigo y Claro tienen toda una infraestructura instalada que permite buena cobertura y buenas señales. Entonces no vas a dejar de pagar barato por pagar más. Habrá gente que lo hará, pero no es la mayoría. Entonces ahí es donde ves que no necesariamente la inversión extranjera entra al país y le trae beneficios a la población. No entra destinado a reducir la pobreza. Exacto, no te sirve, ni siquiera te resuelve un problema de conectividad, que es lo que en este momento en el país la conectividad llega al 30% de la población. Entonces, ¿me querés decir que con el ingreso de Elon Musk a El Salvador, con su empresa, esto va a avanzar del 30 al 50 o al 70, o se va a dar vuelta, que ya va a ser el 70% y no el 30 el que va a estar con conectividad en el país? Con esos precios es bien difícil que eso suceda. Entonces, ojo, no necesariamente la inversión extranjera viene a ayudar. Entonces, tenemos que buscar en el país la construcción de un modelo económico para saber cómo vamos a salir de este atolladero, porque el crecimiento del 2.4 es realmente un lastre que traemos, no pasamos de crecer eso. Y ese crecimiento, aunque digan que vamos a crecer más, no alcanza. Siempre crecemos menos de lo que ellos dicen. Pues sí, pero no alcanza. Incluso la perspectiva que hay del 2.4, que dicen vamos a crecer más, porque decían que íbamos a crecer el 1, y hoy vamos a crecer el 2.4. Bueno, pues ese crecimiento es el que siempre hemos tenido históricamente, desde 1990, cuando se subió el IVA, del 10 al 13, ¿verdad? Nos estancamos y no nos hemos levantado de ese crecimiento del 2.4. Bueno, pues ese crecimiento no alcanza para generar empleos, para generar salarios decentes, dignos para la gente, no alcanza para despegar la economía. Entonces, lo que yo extraño del análisis, cuando se critica el problema económico, es que no se nos dice cómo salir de ese bache del 2.5, 2.4, que bueno, peor sería menos cero, ¿verdad? Pero no alcanza, no es suficiente. Entonces, y eso hace que la gente vaya sintiendo cada vez más la crisis económica, de que el dinero no le alcanza, y lo peor aún es que no le va a seguir alcanzando durante lo que resta del año para llegar a fin de mes. Ok, y en todo caso, ¿qué modelo económico podría entonces reducir la desigualdad o los índices de pobreza? Pausa y volvemos.
SAMVAR, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y tal cual cerramos el bloque anterior. Hablando de la perspectiva económica y hablando de por qué nosotros no podemos crecer más allá del 2.5%, ya Marvin Aguilar mencionaba así, o sea, peor fuera crecer al 1%, pero ese 2.5 no alcanza, dice él. Entonces, en cuanto a modelos económicos, el establecido por el presidente de la República, Nayib Bukele, ha podido reducir el umbral, ha podido reducir la pobreza, se ha mantenido o es que ha aumentado, o peor aún, se mantiene el mismo modelo económico neoliberal que los gobiernos anteriores. Ronald. Interesante cómo lo planteaste, Fernando. Mira, se mantiene el modelo neoliberal y más profundo que como lo montó Arena y como lo mantuvo el Frente, ¿oíste? Este es un gobierno, esta es una dictadura de extremísima derecha. ¿Qué significa eso? Que financias el gasto del Estado con el dinero de los pobres y a los oligarcas les dejas que ganen todo lo que puedan y lo que quieran. En el plan Cuscatlán, Bukele ofreció que iba a cambiar los impuestos, ¿verdad? Y no ha hecho nada de eso. Él dijo que los ricos iban a pagar más y que los pobres iban a pagar menos. Mentira. Los pobres siguen pagando más y los ricos cada vez menos. Bueno, y les perdonan 30 millones a la compañía de aviación, perdonados de dólares. O sea que cuando vos ves el problema de pobreza y de hambre que tiene el país, el culpable es Nayib Bukele, ¿verdad? Cuando me hablas de modelo económico, hijo, mira, un modelo, bueno, para empezar quiero decirte que en el gobierno no hay nadie capaz que pueda entender lo que es un modelo económico, ¿verdad? Ahí no tienen ni idea por dónde le entra el agua al coco en cuanto a economía. Yo siempre he creído, además creo fervientemente, de que el modelo económico que puede solucionar los problemas de este país es el modelo de economía social y ecológica de mercado, ¿verdad? Es el más humano, es aquel que le traslada dinero a la bolsa de la gente, a la bolsa de los pobres, para que puedan vivir dignamente, y es el que mantiene la economía creciendo. Pero ¿qué han hecho estas personas que están en el gobierno? ¿Qué ha hecho Bukele? Gastarse el pisto en la Chivo Wallet, gastar pisto en el Bitcoin, en el plan control territorial que nunca existió. ¿Por qué no invirtieron en el campo, en la agricultura? Aquí se los hemos dicho desde que comenzó el gobierno. Si eso hubiese sido así, hoy el Producto Territorial Bruto sería mucho más alto. Hoy la pobreza no estaría en los niveles que está. Hoy tendríamos comida más barata, pero el precio de la comida está alto porque Bukele no ha hecho absolutamente nada por ver cómo se bajan los precios de la canasta básica. Aquí le seguimos comprando a Honduras, le seguimos comprando a Nicaragua, a Guatemala. ¿Y qué hicieron? Le vamos a bajar los aranceles a la carne de cerdo, al huisquil, al pollo y no sé qué otro rubro en la asamblea. ¿Cómo se le puede responder a la narrativa del oficialismo que establece que no le pueden echar toda la carga respecto a que no hay soberanía alimentaria cuando ellos tienen que cargar con algo que otros gobiernos no hicieron? Es que no es cierto, si ellos ya tienen el tiempo suficiente como para poder haber cambiado la estructura de la agricultura en este país.
Ya tienen 4 años. Lo que pasa es que no hicieron nada, la dejaron abandonada. Son más culpables ellos, porque además ofrecieron que la iban a echar a andar y no lo hicieron. Entonces la culpa realmente del problema económico de este país se llama Nayib Bukele, nadie más. Y no le puedo echar la culpa al ministro de Economía, no sé si hay ministro de Economía aquí en este país. Al de Hacienda lo veo por ahí cambiando el presupuesto a cada rato en la asamblea. Pero aquí el único culpable del problema económico de este país se llama Nayib Bukele. El problema del hambre en este país se llama Nayib Bukele, ¿verdad? No hay para dónde hacerse, pero es que no tienen idea de qué hacer, es que ese es el problema. Si tú ves que estás comprando el 70% de la comida a los vecinos, ¿y por qué no la producís aquí adentro? Compras los frijoles a Nicaragua, la carne vacuna a Nicaragua, la carne porcina a Honduras, los lácteos a Honduras, las hortalizas y legumbres a Guatemala, a México le compras las verduras. O sea que estás reactivando la economía agrícola de tus países vecinos en contra de tu economía agrícola. Y este es un país agrícola. Aquí no producimos chip, aquí producimos frijoles, maíz, eso producimos. Entonces hay que hacerlo. ¿Qué necesitamos para producir chip? Bueno, educar a los niños. ¿Y están educando a los niños? No. O sea que no están previendo ni el futuro del país, ni están previendo el presente. Ellos están en el Bitcoin, porque es cool. Sembrar frijoles no es cool. Sembrar maíz no es cool. Por eso no lo hacen. Pero están sumiendo en la pobreza a la gente. De cuando el presidente Sánchez Serén entregó la economía a estas alturas, han duplicado la pobreza. Han duplicado la pobreza, pero creo que no tienen idea de eso. Como todos esos ministros, que no sé quiénes son, ganan un gran montón de miles de dólares, ¿verdad? No les importa que la gente esté allá con sus 360 pesos, viendo como dice Marvin, no alcanzan a llegar a final de mes, la pobre gente. Y cada día más caro. Y me van a decir, pero es que la inflación es mundial, sí, pero los alimentos ya bajaron el 20% este año en el mundo y aquí no han bajado, han subido. Y se viene acumulando la inflación, tenemos 3 años de acumulación. ¿Qué va a pasar hoy cuando termine ya la reserva de granos que hay? Que va a terminar antes que el año pasado. El año pasado terminó en octubre. Hoy dicen que va a terminar en julio, agosto. O sea que hoy los precios van a subir de nuevo. Y antes de final de año. O sea que hoy vas a estar comprando tortillas a 2 por cora. Eso es terrible para la gente. Eso es terrible. Aquí esto va a terminar en una convulsión social si no detienen esto. Obviamente este gobierno es un gobierno acabado. Ya no puede hacer nada. El tiempo que le quede es demasiado corto. Por eso es que se dedican a estar gastando el pisto en propaganda. Bueno, y dijo Milena, tu amiga, madre, 5,000 empresas han venido al país. Si 5,000 empresas hubieran venido aquí, esto rebosaría de felicidad. Ya no habría desempleo. Tuviéramos dinero, el comercio hubiera aumentado, las exportaciones. Pero cuando vemos los números que nos da el gobierno, los números económicos, nos damos cuenta que este es un país quebrado económicamente. Ok, a ver, Marvin, criterio y percepción. Primero, comparte la idea de que se ha duplicado la pobreza, tal como establece Ronald, número 1, y número 2, ¿se puede responsabilizar el 100% al presidente de la República y no ver que en el pasado si se dejaron las condiciones para que los demás gobiernos del futuro pudieran siquiera completar algo y darle algo a la gente para que no sufriera estas inclemencias económicas? Lo que sucede es que, vamos a ver, para que haya mejoría económica tienen que suceder 2 cosas: la inversión pública y la inversión privada. Entonces, inversión privada cuesta que venga al país. Y esto no solo es de este gobierno, es histórico que nunca ha venido una gran inversión del extranjero. La única vez que hubo una alta tasa de inversión extranjera
fue cuando se vendió Antel, que se privatizaron las telecomunicaciones y hubo una gran inversión de todas las empresas de telefonía que tenemos, que anduvo por arriba de los $1.000 millones la inversión. Después de eso no ha vuelto a haber aquí una inversión extranjera que uno diga increíble, ¿verdad? Que sirve para mantener y generar el montón de empleos, por ejemplo, que dan las telefónicas. Hoy que entra el ejemplo de la empresa de Elon Musk, vamos a ver si genera la cantidad de empleos que, por ejemplo, han generado a lo largo de los años las telefónicas que ya tenemos, las empresas de telefonía, ¿verdad? Que en este caso es Internet, ¿verdad? Lo de Elon Musk. La rebaja de los aranceles que se ha hecho esta semana a las carnes de cerdo y algunas verduras y frutas y legumbres, tenemos que esperar a ver si eso va a incidir en el precio de estos productos en el mercado, ¿verdad? Eso no es automático. Entonces, de alguna manera, creo yo que la inversión pública, que podría ser la otra que va a incentivar la creación de empleo, pues según el dato, lo que se gastó el año pasado fue el 30% de lo que se ofreció. Entonces vamos a ver si este año aumenta la inversión pública ejecutada para que haya fuentes de trabajo, porque ellos ahí de manera directa e indirecta generan trabajo. Ahora, el punto en el problema es este. Los países ricos lo son gracias a que tienen una gran empresa que es mediana y pequeña. Ese es como el gran eslabón de los países ricos. Abundan los negocios de la mediana y la pequeña empresa, que son los que contratan 3, 4, 5 personas. Pero como hay miles de esos negocios, tenés una gran oferta laboral. Y en la medida que esta mediana y pequeña empresa se va desarrollando, van subiendo los salarios, ¿verdad? Les va pagando mejor a tu gente, o aumentas tu planta de trabajadores, ¿no? Eso no pasa aquí porque tenemos un sistema bancario que no potencia el crédito para la mediana y la pequeña empresa. Cuando tú vas a ver la cartera de créditos, el gran grueso de créditos que hay en este país es para consumo o crédito hipotecario para comprar una casa. Entonces no hay, y esto te estoy hablando, casi el 70% del crédito en este país va a consumo y a crédito hipotecario, 70%. Así nunca vas a desarrollar mediana y pequeña empresa, jamás, porque te dicen, si yo voy y llego con un proyecto, esto que está de moda y que lo quieren impulsar, ¿verdad? Con esa idea ficticia que si te volvés emprendedor vas a dejar la pobreza, ¿verdad? Cuando en realidad tú estás viendo que los emprendedores es bien difícil que dejen de ser pobres con esa idea de emprendedurismo. Bueno, ¿en qué falla? Que tú llevas un proyecto a un banco para que te den un crédito y no te lo dan. No te lo dan. Y necesitas una señora $5,000 para poder poner un negocio, no se lo dan. Pero sí le dan una tarjeta de crédito de $5,000. Entonces, ¿qué le queda a esta gente si quiere hacer un emprendimiento? Sacar la tarjeta de crédito con altos intereses, ¿verdad? Del 30%, para poder poner su negocio de emprendimiento. Entonces, si te fijas así, no vas a sacar a nadie de la pobreza. Entonces, ¿quién tendría que hacer eso? El banco hipotecario, el banco de fomento, Bandesal, ya que no lo quieren hacer la banca privada, ¿verdad? No le interesa a la banca privada desarrollar esa clase de crédito, entonces debería de ponerlos el gobierno, es decir, los bancos estatales. Pero el problema es que estos bancos no tienen fondos. Hay que fondearlos para que puedas, digamos, potenciar esta clase de créditos. Te voy a poner un caso. Yo, por ejemplo, tengo un terreno, tengo una zona céntrica, quiero construir unos apartamentos para poder alquilarlo, generar negocio. No me dan un crédito para eso. No me lo dan. Entonces, ¿cómo? Pues, ¿cómo haces? Y así está el montón de gente.
Entonces alguien debería de poder resolver esos problemas. Si el emprendimiento que vos traes es rentable y hacemos un estudio de mercado y creas tu propia franquicia y te damos un crédito para eso, entonces alguien tiene que hacer eso. ¿Quién lo tiene que hacer? Tiene que haber leyes en la Asamblea Legislativa, tienen que haber voluntad en los bancos estatales, impulso por parte del gobierno, que Bandesal ya no fondee los bancos privados, sino que sea Bandesal directamente quien dé los créditos con esta gente, como se hizo con las ayudas en la pandemia. Pero que esas fueron ayudas, y te fijas, todo lo que se dio en la pandemia de ayudas a las MIPES no las ha sacado de la pobreza, no ha habido ese desarrollo. Entonces, y otra cosa, no solo es de darle el dinero a la gente, ojo, y esto con AMIPE tendría mucho que ver en esto, es de ayudarle a la gente a que pueda comercializar su producto, porque el mediano y pequeño empresario salvadoreño hay que educarlo, hay que alfabetizarlo, hay que explicarle cómo vender lo que está creando, porque es posible que un emprendedor salvadoreño cree un vino, cree una hamburguesa, cree digamos una ropa, pero el problema de ese emprendedor salvadoreño es que no sabe cómo vender su producto, a dónde irlo a vender, cómo venderlo, y eso es otra etapa de la producción. Entonces hay que ayudarles para eso, pero eso no se está haciendo. Se hacen algunos sectores, con AMIPE ayuda a algunos sectores, pero no es generalizado. Ok. Bien, continuemos con el análisis económico tras la pausa comercial. Volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y siempre en la línea económica. Entonces, la carencia de inversiones de condiciones económicas es por una modificación legislativa que no se ha hecho durante años a los distintos bancos, es por la carencia de plata, o es que las instituciones encargadas de apoyar a los emprendedores no están funcionando. Entonces, ¿de dónde viene la raíz de este problema? Ronald comparte la opinión pasada de Marvin respecto a los bancos. Marvin lo que ha puesto es un ejemplo claro del fracaso de este modelo económico, este modelo neoliberal que nos impuso Arena. Ahí está el fracaso, eso que dice Marvin, un CONAMIPE inservible, con dirigentes poco capaces, incompetentes, ¿verdad? Una banca al servicio nada más de la oligarquía, no de la economía. Para eso hay que montar el modelo de economía social y ecológica de mercado, hombre. ¿Qué significa eso? Potenciar micro, pequeña y mediana empresa. No te menciono la grande porque esa hay que dejarla que se desarrolle naturalmente. Esa ya es grande. Tienen recursos. Ellos ya son grandes, pero a los otros hay que ir, inyectarles dinero, tecnología, educación. Capacitarlos y darles plata, abrirles mercados. Hay que trasladarle dinero a la gente para que pueda consumir, y el consumo hace que haya más producción, y la producción te da más consumo porque la gente que trabaja en la producción tiene dinero y puede consumir, y ahí tenés un efecto multiplicador en la economía a todos los sectores. ¿Qué medidas hay que tomar, por ejemplo, con respecto a esto? ¿Cómo haces crecer la micro, la pequeña y la mediana empresa? Mirá, por lo menos a los que ganaran, empresas que llegaran a ganar $100,000, no le cobre renta. Cobrar renta de $100,000 para arriba. ¿Para qué? Para que se capitalicen esas empresas, para que esas empresas puedan empezar a tener capital y a crecer. Conforme crece la pequeña y la mediana, como vos decías, Marvin, le da más trabajo a la gente. O sea, hay más gente con dinero en la bolsa. Como tiene dinero, consume. Como consume, hay necesidad de producir más. Y eso es el motor de la economía.
¿me entiendes? Pero aquí tenemos una economía oligárquica que todos los créditos de la banca van para los oligarcas. Aquí la compañía de aviación quiere comprar 10 aviones, le dan la plata a ojos cerrados y es una gran cantidad de millones. ¿Un cheque en blanco? Es correcto, un cheque en blanco privada, de la banca privada. Pero te vas, va alguien, alguien quiere poner un taller de obra banco de mecánica y va a prestar $10,000, no se los dan. No se los dan. Pero cabal, como dice Marvin, sí le dan una tarjeta de crédito de $5,000 para tenerlo esclavizado toda la vida con intereses altísimos. ¿Ah? ¿Por qué no la Asamblea, la Comisión de Economía se dedica a revisar bien cómo está la estructura de cobro de los bancos? ¿Qué comisiones están cobrando? ¿Qué intereses están cobrando? ¿Cuánto están cobrando en las tarjetas de crédito? Porque hay unos bancos que te cobran comisiones por todo y por nada. Sí, lo que hay que hacer es no hacer negocios con esos bancos. Pues sí, meter más bancos, que haya más competencia. Los privados y públicos en este caso. Y privados, promover banca nacional. ¿Qué tanto costaría promover la banca nacional, Es que lo que sucede es esto, vaya. Un banco parte del hecho de que eso no es una casa de la caridad y no es una ONG. No. O sea, un banquero lo pone para hacerse millonario o más millonario de lo que ya es. Entonces, en la lógica, para ellos, dar un crédito para la mediana y la pequeña empresa no es rentable, fíjate, porque tienen que cobrarle bajos intereses y largo plazo. Pero darte una tarjeta de crédito... le cobras altos intereses y corto plazo. Le cobras altos intereses. Entonces, para ellos es más rentable eso. Eso, si me lo preguntas a mí, es válido, pero solo apostarle a eso es ser leonino. Y eso, ninguna construcción de una iglesia que financies te va a salvar del infierno, ¿verdad? Aunque financies miles de iglesias que se construyan por todos lados. Si las élites creen que financiando iglesias no van a ir a parar al infierno, pero no dan créditos para poder desarrollar a los pobres, están entendiendo totalmente equivocado el mensaje del texto bíblico. Esto lo he dicho para el que lo quiera entender, ¿verdad? El punto es que si ya llegaste como gobierno a un acuerdo con las élites que no vas a financiar a los pobres, a los pequeños, entonces el Estado debería de agarrar ese rol a través de los bancos que tiene, que son Bandesal, Hipotecario y Banco de Fomento, para poder reactivar la mediana y la pequeña empresa, y en este caso la agricultura. ¿En qué momento se demostró que hubo un crecimiento del aparato productivo agrícola? Cuando se comenzaron a dar los paquetes agrícolas para que la gente pudiera sembrar, porque era una manera de subsidiar. Además de eso, tendrías que haber creado un ente regulador, captador de productos agrícolas para pagarles bien a los productores nacionales, para tener una reserva estratégica que te garantice que cuando dicen que no hay frijoles, sacar esos frijoles para que no haya escasez y no suba de precio. Eso debería de hacerlo el Estado, ¿verdad? Pero no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quizás no haya escasez, pero los precios son tan altos que solo los pueden comprar quienes tengan dinero. Y cuando el precio sube te dice que hay escasez. Exactamente, pero igual dirán, no hay escasez. Lo que pasa es que no lo puede comprar el que no tiene dinero. El precio está caro porque hay escasez. Que de alguna manera es escasez. Escasez porque afectas a los pobres que no pueden comprarlo. Eso pasa facturas electorales. Porque cuando la gente ve que hay una banca que no te da crédito, que todo está más caro, que no hay siembra, que no hay manera de que el pobre pueda salir a flote, pasan las compulsiones sociales o los castigos electorales, ¿no? Eso es lo que sucede. Ok, sigamos ampliando tras la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador,
decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Otra de las cuestiones fundamentales para analizar es saber si la deuda externa de nuestro país se ha saldado, se está pagando o si realmente ha aumentado y de cualquier manera, de qué manera nos está afectando como tal. Ronald. Bueno, mira, ahí sí que le pusiste el dedo a la llaga. La deuda de El Salvador ha subido más de 5.000 millones de dólares, más de 5.000 millones de dólares. Eso ha subido. Y el presupuesto anual como 2.000 millones de dólares. ¿Y a dónde está el pisto? Porque la deuda, la pobreza ha incrementado al doble. O sea que aquí te endeudas, gastas más en el presupuesto y la deuda y la pobreza se te duplica. ¿A dónde está el pisto? ¿A dónde lo invertiste? ¿A dónde está la inversión del Estado? No la hay, no existe. Nos dicen que van a invertir 1.700 millones y Bukele va ahí a la UTILA y hace un gran discurso el año pasado, que es la inversión histórica más alta en este país. ¿Y cuánto ejecutaron? 500 millones. ¿Y los otros 1.200 millones? ¿Qué? Me imagino que se fueron a pagar deuda. Pero entre más te sube la deuda, menos capacidad tenés de ejecutar obra. Y aquí la deuda ha subido más de 5.000 millones de dólares y no vemos las obras ni vemos el pisto. Por eso yo pregunto, ¿y a dónde está el pisto? ¿Ah? Más de 2.000 millones de incremento de presupuesto y la pobreza se duplica. Ahí hay un problema económico grave, señores del gobierno. Deberían de consultar a algún economista que les explique y que les diga qué es lo que tienen que hacer. Ok, en contraste con respecto a la deuda extranjera, recientemente se ha adjudicado el viaducto de Los Chorros a una empresa extranjera, a una empresa coreana. Entonces, esto se podría decir que es una buena inversión positiva que va a haber el retorno a mediano plazo tan siquiera, Marvin. Lo que sucede es que invertir en la infraestructura vial, en la realidad salvadoreña, no resuelve ningún problema. O sea, construir pasos a desnivel, hacer viaductos, ampliar carreteras, no te va a resolver el problema de tráfico vehicular que tenemos. La ley que se aprobó de multas y todo esto ha reducido los accidentes, porque se dijo que se aprobaban esas multas para reducir los accidentes. Aumentar los accidentes. Más de 300 accidentes hoy en Semana Santa. Este día ha habido un fatal accidente aquí en el redondel Luceiro, con 2 muertos hasta el momento que yo escuché, ¿no? Entonces, ¿ha reducido los accidentes la ley? ¿Las multas más altas? No. ¿Va a resolver el problema del tráfico, hacer viaductos, pasos a desnivel, ampliar carreteras? No. Porque como sigue aumentando el parque vehicular, y lo que hace es quitar, ¿verdad? La trabazón de un lado para pasarla al otro, porque eso es lo que haces con toda esa infraestructura. Entonces, si querés resolver el problema de tráfico que nos genera grandes pérdidas, porque un trayecto de 7 kilómetros lo haces en 2 horas, o sea, es mejor irse a pie, ¿verdad? Digo, sería mejor caminar. Entonces, y toda esa pérdida de combustible, el estrés que genera. Bueno, hay gente que tiene que salir, levantarse a las 3 de la mañana para poder llegar a las 8, estar temprano en su trabajo. O sea, esa es calidad de vida que te están quitando. Truncada. Exacto. Entonces, fíjate ya las pérdidas. Entonces, ¿va a resolver eso la mejora de la infraestructura vial? No, no te lo va a resolver. Claro, o sea, un viaducto, pasos a desnivel, se ve bonito, está bien, va. Pero que te va a resolver el problema, no te lo va a resolver el problema. Entonces, se está enfocando, con esto lo que te quiero decir es que se está enfocando mal
un problema, en este caso lo del transporte, lo del tráfico, no solo es construir pasos a desnivel, tiene que ver muchas otras cosas para poderlo resolver. Y eso es lo que te está indicando que te hayas entrampado en el 2.5 de crecimiento, que no pasas de ahí, que no haya desarrollo de las MIPE, que no haya desarrollo de la agricultura, que no tengas una visión clara del problema del transporte, significa que necesitas ayuda. Significa que tenés que oír otras voces. Significa que los que tenés ahí atendiendo esos problemas ya se cansaron, se agotaron, ya dieron lo que iban a dar. Entonces, ese es el problema en el que está entrando el país. Y si no comenzás a resolver esos problemas, vas a tener cada vez más descontento popular. Eso es inevitable. Eso no se necesita ser gran analista político, no necesita tener una bola de cristal para entenderlo, que eso es lo que está pasando. Vas viendo que esa anomia social en la que nadie se quiere meter, en que la gente tiene miedo, en que mejor no opinar, en que mejor dedicarte al hedonismo, porque si te pones a pensar en los problemas del país, es aquel refrán ruso que dice que mejor duerme quien menos sabe. Entonces hay que saber menos para poder ser más feliz. Entonces tarde o temprano eso nos va a afectar a todos, y eso va a ser una catástrofe electoral, social, política, de todo tipo, más grave que la que dejaron los 30 años de gobierno de Arena y del FMLN. Más grave que la que nos va a dejar este gobierno. No, por eso, hacia eso vamos, ¿no? Ok, vamos a nuestra última pausa comercial y ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Entonces, como tal, el viaducto que está por construirse en la carretera de Los Chorros realmente es algo que le va a beneficiar a la ciudadanía como tal, o como muchos dicen por ahí, puede ser una pérdida de plata. ¿Con qué nos estamos quedando? ¿Es beneficioso o a largo plazo? Pues todos vamos a tener que pagar esto. Ronald, por favor. Mira, sí es cierto que lo van a hacer, ¿verdad? Porque hasta ahorita solo mentiras nos han dado, solo renders nos han enseñado. Si es cierto que lo van a hacer, qué bueno, pero eso no es suficiente. Mira, yo creo que deberían dedicarse a la seguridad jurídica de este país. El faro se nos está yendo del país. Cuando un inversionista extranjero, porque hablamos de inversión extranjera, y esa no es inversión extranjera. El hecho que se le hayan dado a una compañía coreana no quiere decir que es inversión extranjera. El gasto es nuestro, es del país. Bueno, sí. ¿Me entiendes? No es que la compañía viene y va a invertir en eso. No, va a venir a ganar dinero. No viene con su plata. No, viene con la plata de nosotros y se lleva pisto nuestro. Pero la seguridad jurídica, ¿tú crees que una empresa, una gran empresa de chips en el mundo, la Macintosh, que quisiera poner aquí una fábrica de chips, la va a venir a poner cuando ve que el faro se ha ido a Costa Rica porque le tiene miedo al gobierno? Están aterrorizados los del faro. Ahí les hacían auditorías a cada rato, querían ver la transparencia de los fondos, de los financiamientos. Pero como un gobierno que no tiene transparencia, que es opaco, que no entrega cuentas de nada, que todo lo manda a reservas de 7 años, le está exigiendo a un periódico, a un medio de comunicación, el mejor medio de comunicación de investigación periodística, que entregue cuentas, y ellos no nos dan cuentas a nosotros. ¿Qué hace el periódico? Se va para Costa Rica. O sea, a fortalecer Costa Rica. Fíjate qué interesante.
Obviamente van a seguir informando aquí, oye, porque yo le hablé a un amigo periodista del Faro y me dijo, no, me dijo, nosotros vamos a seguir allá, lo que pasa es que las oficinas las llevamos, me dijo, porque tenemos miedo, me dijo, tenemos miedo todos, me dijo, pero vamos a seguir adelante. Pero eso se debería de resolver para que la gente, los inversionistas extranjeros, empiecen a tener confianza en El Salvador. Pero aquí no hay inversión porque hay desconfianza. Aquí te cambian las reglas del juego de la noche a la mañana. Bueno, hoy te expropian propiedades. Ya hicieron una ley que van a expropiar las propiedades ahí a la orilla de la carretera Claudia Lars. Todas las que digan que son en función social las van a expropiar. Cuando si vas a venir a poner una fábrica aquí y tenés miedo que te la van a expropiar, no la pones nunca, te vas a Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? Costa Rica es un ejemplo de democracia en América, ¿verdad? De seguridad jurídica en América. Entonces, eso es lo que busca la inversión. Aquí no hay inversión porque no hay seguridad jurídica. Aquí no hay inversión porque el gobierno manosea las leyes, manosea la Constitución, te impone jueces que estén al servicio de ellos. Entonces, ante eso, te digo, aquí vamos a la debacle económica y esto comienza hoy. Esperate a final de año ya verás cómo vamos a estar, ¿verdad? Okay. Y el culpable de esto se llama Nayib Bukele. Bueno, caballeros, se nos ha terminado el tiempo para continuar con el análisis, pero no queremos irnos como siempre sin antes agradecerles por haber traído sus criterios respecto al ámbito económico. Ronald, ha sido un placer. Gracias, Fernando. Buenas noches a ustedes. Espero les haya gustado el programa de ahora. Marvin, como siempre, fue un honor. Un gusto. Buenas noches aquí en el set y un saludo a la audiencia de Canal 8. Así sea. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Como siempre, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.